él, pero bueno, se merece una presentación. Es neuropsiquiatra, psiquiatra infantil y terapeuta familiar, de origen chileno y formado en Bélgica. Vive en España desde hace varios años. Fue docente en terapia familiar sistémica en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y profesor invitado de varias universidades españolas y chilenas. Es fundador y director de Exil, Centro Médico Psicosocial para exiliados y víctimas de la violencia y la tortura en Bélgica y España, así como del IFID, Instituto de Formación e Investigación sobre la Violencia. Asimismo, es autor de varios libros sobre resiliencia. Las expectativas yo creo que son altas. Ya puedes espabilar, Jorge. Pensamos que puede ser muy interesante la charla para las familias, para los profesionales y las instituciones aquí presentes. Para terminar, os voy a decir, la mecánica de la reunión va a consistir, pues el señor Barodi nos va a hablar durante 1 hora, hora y 10, y a continuación tendremos un turno pues para las preguntas que le queramos formular. Tendremos que intentar salir entre 9 y 9 y 10. Voy a estar un poco exquisita con el tiempo, porque también el ayuntamiento nos cede esta sala y queremos portarnos bien para que nos la siga cediendo en otras ocasiones. Una última petición es que pongáis los móviles en silencio. Y ya sin más, pues doy paso a Jorge. Adelante con ello. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, devolver los agradecimientos por la oportunidad de estar aquí, de poder compartir con ustedes, dialogar con ustedes. Tengo, digamos, fuera de esta pertenencia profesional que ha sido, digamos, descrita, tengo otra, que es el ser padre de una niña adoptada que tiene 8 años y que es una de las experiencias más enriquecedora de mi existencia. Entonces, por lo tanto, tengo esa doble pertenencia y además por esto mismo seguramente, después de haber trabajado y seguir trabajando durante muchos años sobre el impacto de los contextos de violencia y malos tratos de las personas, especialmente los niños, las niñas, las mujeres, tanto los malos tratos intrafamiliares como los malos tratos sociales, empezamos también a trabajar y investigar sobre la adopción, ¿no? El tema de la adopción empieza a ser un tema un tema que nos interesa como también como una forma de solidarizarnos, ¿no es cierto? Y de alguna forma también de agradecer la oportunidad que tuvimos de poder adoptar a una pequeñita, ¿no? Que tenía algunos meses y que además otra familia, de esa manera agradecer no solamente a los padres biológicos que le dieron la vida, sino que también a la familia canguro, a la familia acogedora que se ocupó de nuestra hija durante sus primeros meses de vida y que le proporcionó, por supuesto, los cuidados, digamos, el amor, la afectividad, todo lo que vamos a ver ahora, que hace que realmente tengamos una hija maravillosa. Como no todos los hijos e hijas adoptadas han tenido esas oportunidades, ¿no es cierto? Y a muchos les ha tocado vivir experiencias muy duras, incluso a veces impensables, antes de ser adoptado. Una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestra profesión la hemos destinado con la madre de mi hija, con la Marjorie, que es psicóloga infantil y terapeuta infantil, la hemos dedicado justamente a ofrecer o a investigar sobre cuál es la mejor metodología para poder ayudar a reparar los daños que los niños y las niñas adoptados han sufrido antes de la adopción. Afortunadamente, entre comillas, toda mi experiencia, todas las investigaciones que habíamos ya desarrollado, se han traducido en algunos libros sobre los impactos de los malos tratos en la infancia, nos han ayudado, porque en realidad muchos niños que presentan dificultades, ¿no? Y presentan dificultades en su desarrollo,
presentan nuestros hijos e hijas adoptados, presentan justamente porque han vivido esta experiencia antes de la adopción. Por eso que el título es un poquito una especie de provocación, porque digamos, cuando hablo de sobrevivir al reto de ser madre y padre adoptivo, estoy justamente hablando de esta especie, como hemos dicho, de muchas veces esta especie de parentalidad especializada, ¿no es cierto?, que implica no solamente atender a los hijos o hijas, porque son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros hijos, nuestras hijas, sino que también tenemos que ejercer como educadores especializados y de terapeutas, digamos, cuando los niños han vivido estas experiencias tan difíciles. Entonces, mi conferencia quiere, digamos, por otro lado, permitirle a usted, ¿no?, de reconocer, ¿no?, que no se puede borrar la vida antes de la adopción, ¿no?, que cuando las condiciones son favorables, uno le da gracias a la vida, gracias a la oportunidad de poder ser padre o madre, digamos, de un niño o una niña, ¿no?, que no ha sufrido, que ha sido bien cuidado, que ha sido bien acompañado. Por otra parte, dejar también un mensaje esperanzador. Un mensaje esperanzador en el sentido de que, con todas las investigaciones que sabemos que tenemos hoy día, siempre es posible de alterar ese curso cuando los niños, el curso, es decir, que mantener esta esperanza, que nos quede la esperanza, que estos traumatismos tempranos que afectan a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, no tienen por qué determinarles la vida, y eso ahí lo que nos ayuda a poder fundamentar lo que estoy diciendo es todo lo que sabemos sobre este maravilloso fenómeno que se conoce como la resiliencia, ¿no? La resiliencia es justamente la capacidad, ¿no?, para poder superar las adversidades, incluso aquellas experiencias traumáticas, ¿no?, siempre y cuando podamos ofrecer a los afectados, en este caso a nuestros hijos, nuestras hijas, determinadas condiciones de las cuales vamos a hablar. Por lo tanto, voy a tratar de, me gusta mucho compartir, ¿no?, pero voy a tratar también de un poco escueto para respetar el tiempo, porque me gustaría mucho también de poder conversar con usted y para brindarle sobre todo la oportunidad de responder a inquietudes, a preguntas, digamos, no puedo hacer una consultación generalizada porque hay mucha gente, ¿no?, pero sí, digamos, poder responder a darle el máximo espacio posible, para que ustedes también puedan compartir, digamos, vuestra experiencia y vuestras inquietudes. Entonces, vamos a hacer una pequeña presentación, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que situarnos dentro de la parentalidad adoptiva y nos interesa hacer siempre esta distinción entre lo que es la parentalidad biológica, o sea, la capacidad de procrear una cría humana, ¿no? La parentalidad biológica, digamos, no es una garantía de parentalidad social. La parentalidad social es una capacidad, es algo que se aprende a criar, ¿no? Se aprende a criar y se aprende, por supuesto, en la familia de origen, ¿no? Y sobre todo cuando las familias de origen reciben también el apoyo de la sociedad, el apoyo de la comunidad, ¿no? Esta capacidad de cuidar, de proteger, de estimular, de educar, socializar a un hijo o una hija, es algo que se aprende. Afortunadamente, los seres humanos como animales sociales tienen los recursos biológicos, digamos, para poder asimilar rápidamente estos aprendizajes, pero muchas personas pueden procrear, pero no han tenido la oportunidad de desarrollar estas capacidades para hacer frente a este desafío que significa criar un hijo, y eso es lo que explica también que afortunadamente existen otras personas, ¿no es cierto?, que pueden, digamos, hacerse cargo de esta tarea.
La parentalidad propiamente tal, claro, lo que seguramente han conocido la mayoría de ustedes, que es que han sido procreados y educados por las mismas personas, ¿no? Eso es la parentalidad total, completa, integral, ¿no? Nuestros hijos han sido adoptados, no han sido procreados por otras personas, ¿no es cierto? Y la parentalidad que ejercemos nosotros, que es la adoptiva, es la capacidad de ejercer una parentalidad social, ¿no? Especializada, ¿no? Especializada por la singularidad de nuestros hijos. Nuestras hijas, digamos, tienen una vivencia, una experiencia singular, ¿no? Que los hace al mismo tiempo semejante a cualquier hijo o hija biológica, pero al mismo tiempo los hace singular por esta fenomenología, ¿no? Porque son hijos o hijas de hombres y mujeres, de madres que no pudieron, ¿no? No tenían las competencias, las capacidades, no pudieron criarles, o bien porque optaron por no criarles, ¿no? También es otro tema, ese es otro tipo de fenómeno que tenemos que considerar, ¿no? Por lo tanto, lo que nos parece importante es insistir, ¿no?, en la comprensión de la singularidad de nuestros hijos, nuestras hijas, es considerar que tienen una vida antes de ser adoptados, ¿no? Eso es creo que me imagino que ustedes lo tienen bien integrado, ¿no? Como decíamos recién, agradezcamos a la vida que si tuvieron buenas condiciones de vida, y tendremos que, si no es así, tenemos que introducir, digamos, introducir una función fundamental de la parentalidad adoptiva, que es la reparación del daño sufrido, ¿no? Podríamos profundizar mucho, pero bueno, para nosotros creo que es interesante una redefinición, digamos, que la adopción de un niño o de una niña es una manifestación de las capacidades altruistas de la especie humana en tanto animales sociales, ¿no? O sea, este tema de la adopción no es solamente una parte de la fenomenología humana, todos los animales sociales son capaces de adoptar, ¿no? Incluso adoptar miembros de otras especies, ¿no? De otras especies. Hay mucha documentación sobre esto y estudios maravillosos, ¿no? Incluso un predador, digamos, puede adoptar a un animal que en otras circunstancias sería la presa, no sé si se puede establecer ahí unas relaciones, ¿no?, entre comillas, que nos permiten reflexionar mucho sobre esta capacidad que tienen los animales sociales de hacerse cargo de las crías de otras personas, ¿no? Por otra parte, evidentemente, también la adopción nos permite, ya mirando la perspectiva de los padres y las madres adoptivas, nos permite, digamos, tener acceso, ¿no?, a este fenómeno maravilloso que es criar, la crianza, ¿no es cierto?, que es digamos, una oportunidad, ¿no?, una oportunidad, ¿no?, que puede de alguna manera permitir también, digamos, elaborar el duelo de la infertilidad, por un lado, ¿no?, porque es totalmente legítimo, ¿no?, terminar de elaborar el duelo de la infertilidad, lo que es totalmente legítimo, o bien es una opción de adoptar, digamos, por darle oportunidades también a niños y niñas que digamos, requieren de personas que les garanticen una pertenencia y una parentalidad social bien tratada. Por lo tanto, también otra forma de redefinir la adopción es redefinirla como una contribución a la reparación de una injusticia social y familiar, pero que no podemos reparar en los padres biológicos, que no tuvieron la oportunidad, ¿no?, tuvieron una historia familiar, ¿no?, muchas veces una historia familiar, que con contextos de pobreza, sobre todo en el caso de la adopción internacional, ¿no?, que tiene que ver con disfunciones familiares, etcétera, etcétera. No podemos reparar en ellos, en los padres y las madres, pero sí podemos reparar en sus crías, ¿no? Y ustedes conocen, ¿no? Hay mucha investigación o estudios se han hecho de cómo en el fondo
la mayoría de los padres biológicos a largo plazo agradecen, ¿no? Tienen gratitud, digamos, por lo que se ha podido hacer por sus crías, especialmente las madres, ahí eso lo podemos conversar, entre hombres, entre varones lo podemos conversar, pero ¿no? Fundamentalmente las madres. Entonces los desafíos de la parentalidad adoptiva, ¿no es cierto?, es desempeñar esta parentalidad social bien tratante y respetuosa de los hijos, ejercer una función, lo que hemos hablado ya, de parental reparadora, una función de parentalidad social reparadora, ¿no? Y facilitar la emergencia de la resiliencia infantil. ¿Por qué? Porque, digamos, sobre todo los niños que lo han tenido difícil antes de la adopción, necesitan esta oportunidad de superar esa adversidad y al mismo tiempo que esa adversidad les permite también desarrollar, ¿no? Recursos, ¿no? Recursos que les pueden, digamos, permitir el desarrollo de nuevas capacidades, de nuevas líneas de desarrollo. Ahora, después de muchos años de trabajar con niños víctimas de malos tratos, nos detuvimos un poco nuestra reflexión, nuestra investigación, para justamente crear otro paradigma, ¿no? Que es el de los buenos tratos. Cuando digo paradigma es poder hacer una propuesta de una teoría que tenga una implicación práctica, ¿no? El paradigma de los buenos tratos es un paradigma muy importante, ¿no es cierto?, porque el paradigma de los buenos tratos habla, ¿no?, de los aportes de acompañamiento que los niños y las niñas necesitan, porque de todas las crías mamíferas, nuestras crías son las que nacen más inmaduras, ¿no? Una inmadurez. Por lo tanto, digamos, la vida y el desarrollo depende de los cuidados, o sea, de las competencias parentales, digamos, de su padre biológico. Cuando el padre biológico no tiene esas competencias de los padres, las madres adoptivos, porque eso estamos hablando, ¿no? La inmadurez, esto no hay que probarlo, ¿no? La inmadurez, ¿por qué las crías humanas son tan inmaduras? ¿No es cierto? Porque en ese sentido, digamos, las crías de otras especies, digamos, por ejemplo, las crías de las ovejas, ¿no? ¿No es cierto?, nacen con mucho más recursos de autonomía, ¿no? Te han visto nacer, o acción no, pero ¿no? Un animalisco rápidamente está en sus cuatro patas y rápidamente busca la figura de apego, se expresa la figura que le dio la vida, busca la teta, busca la alimentación, ¿no? Busca la fuente nutritiva. Ninguno de nuestros bebés tiene esa capacidad, ¿no es cierto? Hay que ponerla, hay que aproximarla, ¿no es cierto? Hay que tomarla, ¿no? Para que de esa manera pueda conectarse con la madre, digamos, con la glándula mamaria o con la mama de la madre, ¿no? Entonces, por supuesto, necesitan, son los niños, los hijos, las crías humanas son terriblemente dependientes de estos cuidados, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de buenos tratos, estamos hablando de la capacidad, estamos hablando de capacidades para aportar cuidado, para aportar estímulo, para aportar dentro de los cuidados, estamos hablando de aportes no solamente nutritivos, digamos, de alimentación, estamos hablando de lo que llamamos los alimentos afectivos, estamos hablando de estimulación, estamos hablando de educación, estamos hablando de socialización, ¿no? Estamos hablando de protección. Si tuviéramos más tiempo, ¿no es cierto?, podríamos detenernos para poder explicarles a ustedes, digamos, que todo lo que acabo de decir se relacionan uno con otro, ¿no? Ahora bien, esto es fundamental, ¿no? El niño, nuestros hijos, esta es una tarea de ustedes, la mía, de todos los que ejercemos la parentalidad social, ¿no? Esto vale también para los padres y la madre biológica, ¿no es cierto?, que esto, de alguna manera, la función maternal,
¿no? La función maternante o maternal se refiere a todo lo que son los aportes, ¿no? Los aportes, y la función paternal o paternante, ¿no? Que sería algo más justo, se refiere, digamos, a todos los recursos que el niño necesita para desarrollarse, ustedes me lo permiten así, y yo creo que nos entenderemos más rápidamente, para desarrollar este valor tan fundamental que es el valor de la ciudadanía, ¿no? Ser ciudadano, es decir, de respetarse a sí mismo, respetarse sentirse parte de un tejido social y recibir, y así como recibir, aportar, ¿no? O sea, lo que implica la integración de las normas, de las reglas, el respeto fundamental, etc. Entonces, eso es el objetivo fundamental de la parentalidad, ¿no? Son los aportes, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, el poder integrar, el poder integrar, digamos, los recursos necesarios para poder ser ciudadano o ciudadana desde muy pequeñito, ¿no? Esto evidentemente se relaciona una cosa con otra, ¿no? Sí, ¿no? Y eso rápidamente ustedes se lo puedo explicar para que entiendan lo que quiero decir, que ciertamente la educación, o sea, la integración de las normas comienzan con los cuidados, ¿sí? Los cuidados, o sea, la autorregulación y el autocontrol, ¿no? No viene, digamos, ya como un sistema, sino que es un sistema que se construye en la relación, ¿no? Cuando un bebé llora, ¿no? ¿Cómo llora un bebito? Ustedes saben, ¿no? Un bebito llora, 1 semana, 2 semanas llora, o sea, no llora, chilla, ¿no es cierto? Tiene un lenguaje, es un lenguaje maravilloso, ¿no? No siempre para los adultos, sobre todo si a las 4 de la mañana, ¿no? Pero el bebito cuando expresa una necesidad, ¿no es cierto? Ese es su lenguaje, la naturaleza le ha dado esa capacidad, ¿no es cierto?, para poder expresar una necesidad. La madre o el padre, fundamentalmente a la madre, por biología y por cultura, ¿no es cierto?, generalmente al descodificar, ¿no?, y al hacerse la pregunta, ¿por qué llora mi bebé?, ¿no? Eso habla de una madre bien tratante, que puede colocarse en el lugar del bebé, o sea, por lo menos hacerse la pregunta, ¿por qué llora mi bebé? Y entonces rápidamente, por lo que se llama esta capacidad reflexiva, perdón, digamos, saca una conclusión. Llora porque no, tengo que darle de mamar, o hay que preparar el biberón. Los hombres también tenemos esa capacidad reflexiva, sobre todo cuando se trata de darle un biberón, ¿no? Darle de mamar no es posible, ustedes lo saben, ¿no? Pero sí preparar un biberón. Entonces, claro, cuando el bebé chilla y tiene una madre y un padre disponible, ¿no?, que satisface las necesidades, rápidamente ese chillido se transforma en llanto, que es otra forma de comunicación, ¿no? Y eso implica que ya está automodulándose, ¿ya? Es decir, que ya de alguna manera está integrando la presencia del otro, ¿no?, que le va a satisfacer una necesidad y por lo tanto le va, ¿cómo se llama?, permitir disminuir su nivel de sufrimiento, su nivel de necesidad o su nivel de excitación, ¿no? Y así se desarrolla el autocontrol. El autocontrol se desarrolla de esa manera, ¿no? Y ustedes, los padres o las madres de hijos adoptados, que no han tenido esa experiencia, o sea que cuando chillaron legítimamente, porque tenían una necesidad y estaban abandonados, o vivían en una institución que no respondía a las necesidades, ¿no?, en el momento, ¿no?, que el bebé lo necesitaba, entonces de esa manera que el niño no aprende desde el principio a modular sus necesidades, a modular la forma de comunicar sus necesidades, y por lo tanto, digamos, de alguna manera se va retardando, se va retrasando la capacidad de adquirir autocontrol, ¿no?, de autocontrol. El autocontrol viene desde la satisfacción de las necesidades, ¿no? Después pasa por lo que llamamos el control externo de los comportamientos. Por ejemplo, un bebito a los 8, un bebito bien tratado, ¿no es cierto?, alrededor de los 6, 8 meses comienza a gatear, ¿no es cierto?, y es el momento en que hay que introducir, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar, ¿no?, el control externo para ayudar a modular su descubrimiento, ¿no? Un bebito de 4
perdón, de 6 a 8 meses, que se da cuenta que no solamente se puede poner en 4 patas, sino que 4 patas significa desplazarse y tomar objetos, etcétera, etcétera, necesita que alguien le module, ¿no? Que alguien le diga no con una teoría, no con un discurso, ¿no? Que con un no que tiene que ser muy asertivo y que tiene que ser muchas veces conductual, es decir, es un no acompañado de un gesto para retirarlo, para que el niño va interiorizando de que es interesante que explore el ambiente, pero que no puede explorarlo como él quiera, porque hay peligro, hay cosas que proteger. No sé si me siguen la idea, pero que esto es fundamental, porque para poder adquirir este autocontrol se necesita estar acompañado, se necesita tener a alguien presente, ¿no? Y desgraciadamente una parte, digamos, del sufrimiento o de las carencias que conocieron nuestros hijos, vuestros hijos adoptados antes de las adopciones, porque no tuvieron esa experiencia, que no es una experiencia banal, que es una experiencia fundamental, porque como veremos posteriormente y rápidamente, son esas experiencias que además van a permitir la organización del cerebro, ¿no? La organización de la mente y la adquisición, digamos, de los recursos necesarios para el desarrollo. Por eso hoy día decimos, los neuropediatras decimos, digamos, que es el primer año en que los niños aprenden a aprender, ¿no? Porque es el primer año de la vida donde se van a desarrollar esos recursos fundamentales. Estoy hablando de las cosas del autocontrol, de controlarse a sí mismo, ¿no? De modularse. Digo porque es uno de los temas más complicados, digamos, en la gestión de las relaciones familiares con niños adoptados, ¿no? Que han vivido experiencias durísimas ante la adopción. El gran desafío es la modulación conductual, ¿no? La modulación de la conducta, ¿no? Del reforzamiento, ¿no? De la hostilidad, la agresividad, etcétera, ¿no? Y que tiene una relación con lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando algunas veces, no sé si le habrá pasado, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de experiencias que me enseñan los padres adoptivos, las madres adoptivas, muchas veces, digamos, van y consultan porque al chavalito, o a nuestro hijo o a nuestra hija adoptada le cuesta obedecer, ¿no? Le cuesta escuchar, ¿no? Y entonces como que no obedece, ¿no? Y además, digamos, no hace caso, además siempre quiere salirse con la suya, además, digamos, si le digo que no atraviese la calle, lo atraviesa la calle, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, claro, de repente, que desgraciadamente para los padres y las madres adoptivas, los profesionales, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la psicología, le falta mucha formación en estos términos. Generalmente piensan que es un problema, digamos, conductual, ¿no? Y el consejo que le dicen inmediatamente, ¿no? Es como que es el padre adoptivo, la madre adoptiva la que tiene la culpa, ¿no? Que no es suficientemente firme, ¿no? Que no ejerce suficientemente autoridad, etcétera, etcétera. Cuando en realidad la dificultad del chiquito o del chiquita seguramente es previa a la adopción, es decir, porque no adquirió los recursos, lo que estamos hablando de aprender, qué es lo que se refleja, qué es lo que cuando se dan las buenas condiciones se crean las redes neuronales necesarias para que se vaya desarrollando este autocontrol. Entonces, este tema es un tema interesante, es un tema que tenemos que integrarlo, a lo mejor ya lo tienen ustedes integrado, pero es importante reforzarlo. Y al mismo tiempo, por lo tanto, ¿ya? Los padres adoptivos tenemos derechos también, ¿no? Tenemos derechos de políticas públicas que no solamente que garanticen los buenos tratos de todos los niños y las niñas, y también garanticen, digamos, los buenos tratos a niños y niñas que tienen necesidades especiales, ¿no? O necesidades singulares, para no poner necesidades especiales, necesidades singulares, ¿no? Las dificultades para aprender, ¿no? Los niños que tienen dificultades de aprendizaje son niños adoptados con lo que llamamos traumatización temprana o trauma temprano, ¿no es cierto? Evidentemente les va a costar un poquito más que los otros niños a aprender,
¿no? Aprender, ¿no? Y por lo tanto, significa de que tendría que haber una sensibilidad, y a veces encontramos esa sensibilidad en muchos profesores, pero no es generalizado, no es como parte de una política pública, ¿no? No es como una política pública que diga, digamos, que tiene que haber una pedagogía adaptada, ¿no? Un tratamiento personalizado a niños que hayan tenido experiencias singulares, ¿no? A veces uno escucha, pero podemos todavía conversar, uno escucha, y creo que no es justo, de decir, ¿no es cierto?, que los padres adoptivos tampoco nos damos mucha información porque no nos interesa de que se sepa que nuestros hijos sean adoptados, o bien que camuflamos un poco la información, ¿no? Y que por lo tanto los profesores, las profesoras, al no tener esa información, le piden exactamente lo mismo a estos niños. A lo mejor, algunos casos habrán, pero yo creo que eso tiene mucho más que ver con la falta de una política pública, con la falta de una política que sensibilice a los adultos, a los profesionales, a los profesores, a las profesoras. Estoy hablando de ellos, pero también podría hablar mucho de los psicólogos, a las psicólogas, ¿no? Incluso más aún de mi colega, ¿no es cierto?, de los psiquiatras, ¿no? Y las psiquiatras infantiles que no tienen formación para entender que la dificultad de los niños y de las niñas tienen que ver con estas experiencias. ¿Por qué? Porque en realidad hoy día es fundamental, ¿no? Hoy día la neurociencia, ¿no? Estos últimos 20 años han dado una cantidad de información que hace que lo que estoy diciendo no es lo que yo creo, sino que lo que estoy diciendo es lo que la ciencia ha probado, ¿no? Ya no hay discusión posible, ¿no? De la importancia de los cuidados, la ternura, la estimulación y la educación para el desarrollo sano y la autoorganización del cerebro y sus funciones. Porque es eso lo que va a provocar lo que llamamos la migración neuronal, la modulación de información de las diferentes áreas funcionales cerebrales, ¿no? La sinapsis, la mielinización, ¿no? Podemos profundizar, pero yo quería solamente enumerárselo, el funcionamiento armónico entre los diferentes niveles del funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces esto es la garantía, digamos, de un desarrollo sano, un desarrollo adecuado. Y cuando los niños y las niñas no han tenido esa oportunidad, ¿no es cierto?, y después tienen una gran oportunidad de ser adoptados, por supuesto, ¿no es cierto?, los padres adoptivos van a ejercer esa función reparadora, ¿no es cierto?, de todas estas funciones, ¿no?, la recuperación de estas funciones, ¿no es cierto? Los niños van a demorarse un poquito más en desarrollarse, ¿no es cierto? Ustedes van a tener, los padres adoptivos curran un poco más que los padres, ¿no?, padres biológicos, que son padres de niños que no han vivido esta experiencia difícil antes de ser adoptados, ¿no es cierto? Pero, digamos, nuestros hijos, nuestras hijas, digamos, pueden alcanzar, gracias al trabajo que ustedes hacen, un desarrollo suficientemente sano, aunque, digamos, a veces, sobre todo cuando son más grandecitos, sobre todo en la adolescencia, a veces no hacen transpirar la gota gorda, como hacían en nuestro país, ¿no? El desafío es mucho mayor. Esto es una forma de ilustrarlo, ¿no? Esta es una forma de ilustrar lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Cómo aquí se ve, ¿no? Se ve claramente cómo un recién nacido, ¿no es cierto?, en la zona del lenguaje, tiene suficientemente neuronas, ¿no?, conectadas las unas con las otras para chillar cuando tiene una necesidad, ¿no? Para chillar, ¿no? Y para interactuar un poquitín con su figura de apego, ¿no? Okay. Esta figura de apego, una figura de apego bien tratante, que tiene una sintonía afectiva y emocional con su cría, ¿no es cierto? Y esto lo que permite, ¿no?, la emergencia ya de otros comportamientos, de otras formas de comunicación, como puede ser la sonrisa, ¿no? La sonrisa como comportamiento social. El bebito le sonríe a la madre, ¿no?, o le balbucea a la madre, y la madre le responde al balbuceo y a la sonrisa del bebé, y entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos este milagro, que no es milagro, sino que es producto de la interacción. ¿Por qué? Porque para que esto se produzca es necesaria esa interacción. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa?
de que en realidad, ¿no?, por lo menos lo que se refiere a las áreas que tienen que ver con la comunicabilidad, o sea, con el lenguaje, ¿no es cierto? Hay mucho más, hay lo que llamamos la migración neuronal, ustedes ven ahí, ¿no? Hay una mayor cantidad de interconexiones entre neuronas que empiezan a ayudarse las unas con las otras. Hay un fenómeno que llamamos nosotros de mielinización, es decir, como este cable, si quieren, perdónenme ustedes, eso no pasa en el cerebro, no debía haber tocado eso, perdón, sé que no lo voy a tocar, miren el cable. El cable que tiene ahí una envoltura que permite una conectividad, una conducción mucho más rápida, ¿no es cierto? Eso también, lo que se llama la mielinización, la mielina, que rodea las prolongaciones de las neuronas, también es el resultado de la estimulación. Y esa mielinización, cuando no hay estimulación adecuada, cuando no hay ternura, cuando no hay cuidado, cuando los niños no los toman en brazos, cuando no les sonríen, cuando no les hablan, cuando les dan el biberón pero no los toman en brazos, etcétera, etcétera, cuando no les cantan nana, etcétera, etcétera, ¿no?, reproducen, viven en contextos donde hay peleas, donde hay gritos, donde hay violencia física, donde ellos también han sido víctimas de violencia física, etcétera, etcétera. Evidentemente todo este fenómeno tan maravilloso que les estoy contando se altera, se retarda, ¿no? Y por lo tanto, digamos, a diferencia de este chavalito que a los 8 meses, ¿no es cierto?, tiene una red neuronal, digamos, que lo predispone justamente a una gran comunicabilidad y que ya al añito, al año y medio, ya está poniéndole palabras a la experiencia, ¿no es cierto?, ya tiene la emergencia, el lenguaje verbal explícito, ¿no es cierto?, especialmente cuando hay trauma temprano, cuando hay abandono afectivo, cuando hay estrés alrededor del niño y de la niña, sobre todo los niñitos que han sido adoptados en periodos más tardíos, ¿no es cierto?, cuando los orfelinatos no responden a las necesidades singulares de nuestros hijos, etc., puede ocurrir de que esto no se produzca. Ahora, lo que es maravilloso, y esto es el mensaje de esperanza, lo que es maravilloso es que así como hay mucha investigación para demostrar, ¿no?, este daño, ¿no?, hay mucha investigación para demostrar la capacidad que tiene el cerebro de recuperarse, ¿no? Eso es lo que llamamos la plasticidad cerebral, ¿no? Eso es, el cerebro tiene siempre posibilidad de recuperarse. A veces se demora 20 años, como decimos ahora, ¿no? A veces se demora 25 años, ¿no? Pero se recupera, ¿no? Eso es, ¿no?, paciencia, ¿no?, y perseverancia, ¿no? Entonces, no sé si seguramente vino, él conversó con ellos, José Ángel, ¿no?, el que escribió el libro, ¿sí? Dormitorio entrañable. Sí, conversó con ellos. Sí, estuvo en una charla aquí con nosotros. A su hijo le costó estabilizarse unos 30 años. Sí, entre 25 y 30 más o menos, pero bueno, ahí está la historia. Es un libro bonito, interesante, ¿no es cierto?, que los que de repente, ¿no?, se cansan y se agotan y pierden la esperanza, tienen que tenerlo en la cabecera, ahí al lado de la cama, ¿no?, para volver a leer, ¿no?, porque en realidad la paciencia, la perseverancia y sobre todo la coherencia, ¿no es cierto?, hizo que ocurra esto, que no es milagro, ¿no?, aquí no hay milagro, aquí hay curro, aquí hay, ¿no?, aquí hay trabajo, ¿no?, a veces mucho curro, ¿no? Dice, pero eso es la parte, digamos, la parte esperanzadora, ¿no?, la parte esperanzadora. La otra parte, voy a verme ahora, porque yo, ¿cuánto me queda? Vale, voy bien, pero ella no sabe cuánto me queda. Ella no sabe que estoy recién en la comienzo, ¿verdad? Sí. Miren, entonces, lo que es interesante también para ustedes, para que se vayan con la esperanza reforzada, ¿no?, con el realismo, pero con la esperanza reforzada, y además, digamos, para evitar cualquier tipo de determinismo, ¿no?, es que el cerebro tiene esta plasticidad estructural, ¿no?,
y que el cerebro tiene, que hoy día se sabe, nadie discute, ¿no? Ya me iba a meter con la religión, pero no me voy a meter con la religión. No, hoy día nadie discute, digamos, de que el alma, el psiquismo, el psiquismo, la mente, es el resultado del cerebro, ¿no? Es una producción de un órgano tan fundamental como el cerebro, no hay mente fuera del cerebro, ¿no? Eso la neurociencia ya lo dejaron claramente, ¿no es cierto? Y eso es un fenómeno indiscutible, ¿no? Y de que la mente se construye, como decíamos recién, ¿no? Gracias a la genética, ¿no? Al genoma, la genética, ¿no? El cerebro se construye y sobre todo gracias a las relaciones interpersonales, que es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, es gracias a las relaciones interpersonales que el cerebro se organiza como el cerebro de un ser humano, a la calidad de la relación interpersonal. Empíricamente eso ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Empíricamente los ejemplos, había múltiples ejemplos de niños, de crías criadas por animales o adoptados por animales, ¿no es cierto? De que la organización cerebral no era una mente humana, sino que era una mente entre humana y perruna, si los que habían adoptado era una manada de perros, de lobos, ¿no? Eso hay muchos ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación interpersonal y la calidad de las relaciones interpersonales es fundamental para la configuración de la mente, ¿no? Entonces, por eso que es importante saber que la organización cerebral se realiza de abajo para arriba ¿no? Y después tenemos los dos hemisferios, el derecho e izquierdo, ¿no? Y que para esto es fundamental la estimulación, el cariño, etc., ¿no? Entonces tenemos el tronco cerebral responsable de las funciones básicas, ¿no? Seguramente nuestros niños, hijos o hijas adoptadas, ¿no? De que nacieron en condiciones difíciles, ¿no es cierto?, ya podían tener diferentes grados de desorganización en el tronco cerebral, ¿no? que implicó seguramente en el momento del nacimiento, muchas veces no tenemos el antecedente, pero podría haber existido, ¿no? que tenía un cierto nivel de desorganización cerebral por sufrimiento intrauterino, ¿no? Y que de alguna manera esto explica que tenía una cierta fragilidad o labilidad en el funcionamiento de la frecuencia cardíaca, ya tenía algunos indicadores de arritmia, problemas para mantener una regulación térmica, la temperatura, etcétera, ¿no? Temperatura reproductora. Aquí viene también la explicación de lo famoso del síndrome alcohólico fetal, ¿no? O de los niños que nacen con síndrome de abstinencia por utilización de tóxicos, de droga, ¿no? durante el embarazo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque ustedes saben, yo no les enseño nada, ¿no? A lo mejor no lo saben, a lo mejor no están conscientes, pero yo lo digo, ¿no? Es importante decirlo, de que todo ejercicio de una determinada profesión existe siempre el riesgo del abuso del poder, ¿no? Del abuso del poder. Entonces, ¿no? Ahora, de repente, ¿no? Así como les ha dado con el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, no sé cuántos de vuestros niños o niñas están en este momento etiquetados ya como TDAH, ¿no? Y tomando medicamentos por TDAH, no voy a hacer una encuesta, no se preocupen, ¿no? Así como esto ejerce como si fuera una realidad, digamos, absoluta, ¿no es cierto? También existe ahora una pequeña tendencia de explicarse todas las dificultades de los niños adoptados o un porcentaje de las dificultades de los niños adoptados por la posibilidad que hayan tenido síndrome alcohólico fetal, o síndrome de abstinencia por utilización de productos, porque muchas veces no hay muchos antecedentes de la vida intrauterina, ¿no es cierto? Y que muchas de las dificultades conductuales, de aprendizaje, ¿no es cierto?, de automodulación, de autorregulación, se asemejan, ¿no? Pero la investigación muestra, para vuestra tranquilidad, que el único antecedente que permite tener la certeza que un niño tiene un síndrome alcohólico fetal, lo que ahora se llama un SAF, ¿no? Síndrome alcohólico fetal, un SAF, que es lo que está saliendo muy de moda, digamos, en algunas corrientes, ¿no?
seguramente algunos laboratorios farmacológicos ahí están haciendo investigación para encontrar la pastillita, ¿no es cierto? Lo único que te permite estar seguro de que tu hijo o tu hija tuvo una intoxicación por droga o por alcohol durante el embarazo de la madre es el antecedente, que tiene que estar escrito, ¿no? La madre consumía, ¿no? El antecedente de un síndrome de abstinencia en el momento de nacimiento o la existencia de determinados rasgos, ¿no es cierto?, fenotípicos, ¿no? El rastro de la mente, el rastro, perdón, de la cara, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que son atribuibles a ese tipo de productos. El resto, ¿no? Si no hay eso, ¿no? Hay que tener cuidado. Lo digo porque ya lo he empezado a escuchar demasiado, digamos, este interés por encontrar en los estudios de los niños y niñas adoptadas con dificultades de aprendizaje, con dificultades de moderación conductual, con déficit atencional, de buscar y tratar de convencer de que el origen de todo eso es el famoso síndrome, el síndrome alcohólico fetal, ¿no? Te lo digo porque, ¿no?, que hay que a veces protegerse de los especialistas o de los profesionales, ¿no? Y de los investigadores y las investigadoras, porque no existe ninguna investigación que sea neutra, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis, se lo digo por si acaso, no, cierro el paréntesis. Lo mismo con el trastorno del déficit atencional, podríamos hablar mucho y seguramente me quieren preguntar después, yo encantado de la vida, porque eso es un tema que he estudiado mucho, ¿no? Me he documentado mucho, ¿no? Y he participado ya en varios, digamos, mesas redondas bastante polémicas con algunos colegas que creen a ciencia cierta de que eso es una enfermedad, no es una reacción, no es una de las manifestaciones de la traumatización temprana, sino que creen realmente que es una enfermedad y la atribuyen, digamos, al genoma. Bien, entonces, la organización, la mayoría de los niños nacen con esto bien organizado, los que sobreviven, o a veces pero después viene todo lo que tiene que ver con lo que más importante para entender la singularidad de nuestros hijos, de nuestras hijas, ¿no?, que han vivido cosas difíciles antes de ser adoptados, es el cerebro emocional o el sistema límbico, ¿no? Y dentro del cerebro emocional del sistema límbico hay una parte que se llama el hipocampo, que es esta, ¿no es cierto?, que es responsable de la memoria, ¿no? Y el gran aporte de la neurociencia desde el punto de vista de nuestro trabajo es haber, digamos, comprobado de que hay memoria a partir de las 24 semanas del embarazo, ¿no? Hay memoria, es decir, todo lo que se vive se queda en la memoria, ¿no? Pero no hay recuerdo. Ahí ya les tranquilizo, ¿no? Hay memoria porque están mirando con una cara, yo ya estoy, ¿no? Hay memoria pero no hay recuerdo. Es lo que se llama las memorias implícitas, es decir, hay memorias sensoriales, de sensaciones, ¿no es cierto? Y memorias, digamos, de emociones, o sea, que son respuestas corporales a las sensaciones, ¿no? Bien, por supuesto, esto tiene dos caras, ¿no? La cara de las sensaciones positivas, ¿no? Embarazo deseado, una vida intrauterina happy, ¿no? La madre relajada, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Poco estrés, poco consumo, ¿no? O sin consumo, ¿no es cierto? Una experiencia súper, ¿no? Y después del nacimiento, ¿no es cierto?, como fue el caso de mi niña, ¿no es cierto?, después del nacimiento, sensaciones más bien agradables que desagradables, porque cuando mi niña tenía hambre, chillaba, la atendían, y cuando se hacía caca la atendían, era maravilloso cuando la encontramos la familia Canguro, ¿no? Cómo la tomaban en brazos, habían dos adolescentes, además que le encantaba tener la bebita en los brazos, conversar con ella, ¿no? Etcétera, etcétera. Era un espectáculo, digamos, maravilloso, ¿no? Entonces, claro, la niña tiene una memoria emocional implícita, una memoria sensorial positiva, ¿no? Pero si no le hubiese logrado esto, ¿no?, y si hubiese estado
2 o 3 años en un orfelinato, ¿no es cierto?, lo más probable que lo que hay en su memoria emocional o sensorial sea experiencias desagradables, ¿cierto?, experiencias amenazantes, experiencias productoras de dolor y de amenaza, o de estrés. Esos son los que se llaman hoy día las memorias implícitas traumáticas, ¿no?, que es el origen de lo que se llama el trauma temprano. Y eso se expresa, ahí le puedo ayudar también, se expresa no a través de ese malestar, esa dificultad, se expresa no a través de un discurso, ¿no? El niño no dice, el de 8, de 9 o 10 años que tenía un trauma temprano, o el adolescente de 12, o la chiquilla de 13 que se fuga, ¿no?, y que creaba dificultades y problemas, no dice, mira, me siento mal porque cuando yo era pequeñita, ¿no es cierto?, viví durante 2 años en orfelinato y no atendían a mis necesidades. No lo dice, digamos, en el lenguaje, porque para decirlo a través de la palabra tendría que haber habido mentalización, o sea, la posibilidad de transformar la experiencia en símbolos, y eso es posible solamente a partir de los 3 o 4 añitos, de partida, ¿no? De partida. Usted no tiene un relato, me puede hacer un relato exacto de lo que fue vuestra vida desde el nacimiento a los 3 primeros años. Y si alguno lo hace, yo le vengo a investigar, ¿no? Seguramente que los van a contratar y van a pasar, incluso los van a invitar a la televisión, a todos estos programas tan bueno, ya me metí con la televisión. Bueno, entonces, ahora ya se me acabó el tiempo ya, ¿no? Sí. Ok, viste, en una diapositiva me comí 10 minutos, me dice ella. Pero vamos mal, estamos súper mal. Bueno, lo que quería decirle es que esa es una idea interesante. Eso no es que es una idea, sino que es un descubrimiento interesante, ¿no? ¿Cómo expresan las memorias emocionales traumáticas del periodo anterior a los 3 años? A través de las dificultades conductuales, ¿no?, a través de la hiperexcitabilidad, a través de ¿cómo se llama?, la respuesta hipertrofiada, la exageración, entre comillas, ¿no?, la sobrereacción, ¿no?, expresa, ¿no? Ustedes le dicen, no sé cómo es esta experiencia, pero a una niñita, ¿no?, un chavalito lo tengo aquí en la cabeza, ¿no?, gran amigo, porque bueno, tenía 3 añitos y me miraba y me decía, hijo de puta. Yo, mi mamá, te puedo asegurar, Said, que mi mamá no puede haber tenido no era perfecta, pero eso que tú dices no era, eso sí te lo puedo garantizar. Bueno, lo que quiero decir, este chavalito tenía una excitabilidad, una mala leche, digamos, ¿no?, que era, digamos, producto de sus memorias emocionales traumáticas, y eso es, ¿no?, y entonces expresaba a través de su comportamiento, a través de su oposicionismo, ¿no?, estoy hablando de un chavalito de 3 añitos, o sea, era encantador el niñito, ¿no? Ahora es un encanto, se los podría mostrar, pero bueno, no tengo mucho tiempo. Es un encanto el Said, hemos trabajado con él, hemos currado con su mamá y con él, etc. Y realmente en este programa que llevamos, ¿no sé, el Said es un encanto, pero oye, que para que sea un encanto, tanto la mamá como nosotros, como y la profesora, buena gente que afortunadamente también existen y nos encontramos, y hay bastantes, hay muchos, ¿no es cierto?, que todo el mundo ha currado, y el Said hoy día ya tiene 7 añitos y ya cuando ni se acuerda cuando me trató, y le trataba a Mario, que además mi esposa, ¿no es cierto?, la trataba, pero le decía, ¿no?, a veces tenía ganas yo de pescarme al Said de aquí, con mi mujer no te metas, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que las memorias emocionales traumáticas se expresan a través de trastornos conductuales. Y eso es un elemento fundamental. Después hay otro elemento también que les va a ayudar a ustedes a entender las dificultades, es que esta zona, que es el lóbulo prefrontal, que es la que permite, ¿no es cierto?, de que la corteza cerebral, que tiene un desarrollo semiautónomo, ¿no?, en el sentido de que se desarrolla, ¿no es cierto?, sin necesariamente que las otras partes se desarrollen bien, la corteza cerebral se puede desarrollar,
Pero lo que la hace útil, ¿no es cierto?, es que hay una parte aquí que se llama los lóbulos prefrontales, que también por las carencias, por el abandono, por el estrés de los maratones, etc., se desorganiza y a veces se atrofia, ¿no? En esta zona hay una célula muy importante para nuestro trabajo, que son las neuronas espejo, que son las responsables de la empatía, ¿no es cierto?, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, esto, ¿no es cierto?, muchas veces cuando los niños han sido muy dañados, ¿no es cierto?, también se les dañan a esta zona y también, digamos, se necesita mucho trabajo, mucha estimulación para que estas neuronas espejo vuelvan a alumbrarse, porque están apagadas, se apagan, ¿no? Y por lo tanto, y otro elemento es que la atrofia de esta zona no permite la reflexión. Entonces muchas veces estos niños, nuestros hijos, nuestras hijas tienen una dificultad para aceptar la responsabilidad de lo que hacen, ¿no? O para tener conciencia de las consecuencias de lo que han hecho, ¿no? Esto es así un viajecito, pero rapidísimo, ¿no? La necesidad del amor, eso ya se lo expresé, la necesidad que tienen de la estimulación, de las caricias, ¿no es cierto?, de mecer, de las nanas, etc. Y lo que es interesante, no sé si les habrá pasado a ustedes, es que a veces, digamos, esto que no tuvieron hay que dárselo, ¿no? Y hay que dárselo y son grandes. ¿Y cómo se los damos? ¿No? Entonces ahí, ¿no?, está el interrogante, ¿cómo dárselo si no lo tuvieron, ¿no? Y a veces, digamos, ¿no?, chavalotes ya, ¿no?, de repente cuando no están demasiado, iba a decir borde, ¿no?, pero eso es, ¿no?, cuando no están demasiado descompensados, eso sale más elegante, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando, ¿no?, de repente tiene una demanda muy regresiva, ¿no? Seguramente podemos cotejar, a lo mejor, ¿no?, eso le pasa a otros padres adoptivos, madres adoptivas, pero no les pasa a usted, pero en nuestra experiencia es como, ¿no?, y que en el fondo están pidiendo algo que no tuvieron. Otro elemento interesante, otra cosa que les puede ayudar también a dar un sentido a la singularidad, no sé si les pasa a ustedes, pero algunos niños pequeñitos, que han vivido durante mucho tiempo sin estimulación, ¿no es cierto?, se autoestimulan, ¿no? Se autoestimulan. Es decir, el balanceo, la pipa o los tics, ¿no?, son fenómenos de autoestimulación que en el momento del abandono, en el momento de la soledad afectiva, les permitió sobrevivir, ¿no? Si no hubiesen tenido balanceo, no hubiesen tenido ese descubrimiento de la autoestimulación y de los tics, ¿no es cierto?, se habrían muerto. Se habrían muerto, se lo digo, porque eso hay investigación impresionante. Los niños del síndrome del hospitalismo, los que se morían por abandono afectivo, antes de morirse, dejaban de balancearse, dejaban de chuparse el dedo o tener tics, ¿no? Parecían que estaban mejorándose, no, ya no, el recurso se les había agotado y se morían, digamos, por falta de contacto y de cariño. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? De que en momentos regresivos, en momentos de crisis, en momentos de sentirse fracasado, en momentos, etcétera, etcétera, reaparezcan comportamientos regresivos de este tipo, ¿no? Que, digamos, bueno, ¿no?, seguramente ustedes lo pueden haber observado, si no, ¿no? Comportamientos, algunos comportamientos parecidos, ¿no? A lo mejor esto de que de repente le dé por los porros, ¿no es cierto?, estoy hablando de los adolescentes, que le dé por los porros y se crea una especie de adicción a los porros, también a lo mejor un sucedáneo, ¿no es cierto?, de estos comportamientos. ¿Por qué? Porque ustedes no han fumado nunca porro, por supuesto. ¿Y por qué se ríen? Lo que se ríen es porque a lo mejor lo han probado, estoy aquí haciendo intervenciones para bajar. No, lo de los porros, ¿no? El porro, digamos, crea al principio, ¿no?, una especie de... son ansiolíticos el porro, ¿no? O sea que de alguna manera, cuando era bebito, ¿no?, ese sentimiento de sufrimiento y que se interioriza en esta memoria emocional traumática, posteriormente, digamos, este balanceo, este movimiento estereotipado, etcétera, ¿no es cierto?, estos tics, ¿no?,
Después, bueno, en la adolescencia pueden, ¿no?, ser reemplazados por un producto, ¿no?, como puede ser el porro, el alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Lo podemos conversar, todo eso se conversa porque no todos los que fumamos porro son hijos adoptados, así que podemos llevar a, ¿no?, el tema de la educación, ¿no? Y bueno, afortunadamente ustedes y yo tenemos recursos biológicos que nos permiten pegarnos a nuestras crías y seguir la paciencia y la perseverancia, ¿no? Esa devoción que tenemos una vez que nos hemos apegado, vinculado a nuestras crías, tiene también un fundamento biológico, que son esos neurotransmisores específicos. Las mujeres tienen oxitocina, que es mucho más potente que la nuestra, los hombres, que es fundamentalmente la vasopresina, ¿no? También tenemos serotonina, ¿no? Y a veces se nos agota y por lo tanto necesitamos, ¿no?, que algún amigo, un médico, algún psiquiatra que sepa de esto, les dé a uno un poquito de antidepresor, digamos, no para asumirnos el ánimo, sino que para recuperar unos niveles de serotonina, para poder hacer frente, digamos, al desafío de la tarea, ¿no? Ahora, la calidad y la